Ya, perfecto. Entonces puedo ya poner la diapositiva. Voy a compartir. Sí, doc. Ya, ya, muy bien. Todo bien, doctor. Sí se puede apreciar todo bien. Ahí dejó de compartir las docas las diapos. Sí, 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 solo estaba probando algo. Ya, listo, doc. Ya, listo, cuando quieren. Ya. Muy buenas tardes, chicos, con todos. La subsecretaría de FESOCEN para Ecuador junto con ASOCEN UNL les presenta el taller A Tu Ritmo, taller de electrocardiograma. El día de hoy pues vamos a comenzar a ver y a tratar anatomía y fisiología del sistema de conducción cardíaco a cargo del doctor Daniel Pacheco, a la cual le damos a continuación para que inicie su disertación. Muy amable, doctor, y muchas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Gracias primero por la invitación realizada para este taller. Espero cumplir sus expectativas. Muy bien. Primero quería empezar con esta frase célebre. Si ustedes la pueden ver, la pueden leer, pues obviamente no es la realidad, ¿no? Simplemente esta era una frase expresada por uno de mis compañeros de pregrado, no era su frase favorita. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Pero simplemente quería mostrárselas. Lo que sí es cierto es que el corazón, pues es un órgano que está ubicado directamente en el mediastino y como ustedes lo pueden ver ahí, rodeado pues por los pulmones, una anatomía topográfica, ¿no? Vemos que tiene esta especie de cono truncado que está posicionado de forma oblicua, ¿no? Muy bien. Eh, Correcto. Como les decía, ¿no? El corazón es una especie de cono aplanado, es algo prismática, tiene esta orientación oblicua, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, se ubica de arriba hacia abajo, tanto de la derecha hacia la izquierda, y ligeramente desde atrás hacia adelante, tal como lo pueden ver en la figura. Y este cono truncado, pues, esa es una ubicación habitual, digámoslo así, eso es lo más común. Sin embargo, por ejemplo, en personas más delgadas, el corazón tiende a ubicarse un poco más longitudinal, más vertical. Y en personas con tórax un poquito más amplios, el corazón tiende a acostarse, digámoslo así, sobre el diafragma y se ubica un poco más horizontal. Siempre hay que tomar en cuenta que la punta del corazón, el vértice, se ubica generalmente mirando hacia la parte izquierda, hacia el hueco axilar más o menos, ¿no? Alrededor del quinto, sexto espacio intercostal, alrededor de la línea axilar anterior o la línea medio clavicular, que es más o menos donde, dependiendo, como decía, la anatomía de cada persona, se va a ubicar aproximadamente el corazón. Como les decía, pues esta orientación oblicua que tiene, y tiene un peso aproximado en las mujeres alrededor de 250 gramos, y en los hombres alrededor de 300, otros textos hablan de hasta 350 gramos, dependiendo, ¿no? Eso es una variabilidad, saben que nosotros no somos matemática pura, sino somos una gran variabilidad de parámetros, entonces, pero va más o menos, digamos que alrededor de los 280, 300 gramos, y como nos enseñaban incluso en la facultad, ¿no? El corazón más o menos es del tamaño de nuestro puño y así más o menos implicaría. Ahora, es importante para entender la electrocardiografía todos estos parámetros, todos estos datos que vamos a conversar a continuación, porque si no la electrocardiografía se vuelve algo sumamente complejo, sumamente tedioso, porque no se entiende muy bien la anatomía y la fisiología cardíaca en sí, y sobre todo del sistema de conducción.
Eso es fundamental para poder entender la electrocardiografía. Como ven ahí en esta imagen, se puede apreciar las diferentes caras del corazón, en donde podemos ver que la base del corazón está ubicada hacia arriba. Eso a veces suele provocar un poco de errores en nosotros, que siempre cuando hablamos de la base de algo, pensamos que es la parte más baja, ¿no? Decimos la base de un vaso, pues hablamos la que se asienta, pero en el caso del corazón, pues la base cardíaca es la parte de arriba, de donde nacen los grandes vasos, ¿no? En este caso ustedes pueden ver aquí naciendo la aorta, por acá naciendo la arteria pulmonar. Muy bien. El corazón también está de alguna forma girado hacia, perdón, está girado ligeramente, el ventrículo derecho está mucho más anterior, más pegado hacia la parrilla costal que el ventrículo izquierdo, tal como lo pueden ver en la imagen más grande. Esta imagen en rojo representa al ventrículo derecho, que está, como digo, mucho más anterior que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo podríamos decir que está un poco más tirado hacia atrás, ligeramente, ¿no? Por eso es que hablamos de una cara anterior del corazón, que prácticamente en más del 80% esta cara anterior está dada por el ventrículo derecho. También por parte de la aurícula derecha, ¿no? Pero sobre todo el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo forman la cara anterior del corazón. Pero insisto, sobre todo lo hace el ventrículo derecho. Así que eso es importante saberlo para cuando luego se determinen algunos parámetros electrocardiográficos, sobre todo cuando se habla de infartos, de isquemia, de lesión miocárdica. Tenemos en verde una cara pulmonar derecha, que podría determinarse, es la aurícula, es parte de la aurícula derecha, pero sobre todo también forma la pared libre del ventrículo derecho, es decir, esa pared que está pegada hacia el pulmón, digámoslo así, no hacia el tabique, sino hacia el pulmón. Entonces, esa es la cara justamente pulmonar del lado derecho. Vemos también en esta imagen, en la imagen pequeña del lado izquierdo, vemos este color, soy malo un poco para los colores, pero esto puede ser, no sé, púrpura, rosado, bueno. Esta representa la cara inferior o la cara diafragmática. Básicamente esa es la cara que de alguna forma se asienta sobre el diafragma, pero no es la base. Ojo, la base es lo amarillo, lo alto. Y tenemos en color púrpura, en color violeta, la cara pulmonar izquierda, que netamente la conforma el ventrículo izquierdo. Y por eso esta parte se denomina la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? Que también es muy importante reconocerla, sobre todo cuando se habla en electrocardiografía de zonas eléctricamente inactivas, de infartos, de isquemias, ese tipo. Entonces miren, esta pared libre del ventrículo izquierdo está hacia la axila, digámoslo así. La otra parte del ventrículo izquierdo forma esta parte que decíamos, la cara diafragmática, junto también con parte del ventrículo derecho, pero sobre todo el ventrículo izquierdo es quien forma la cara diafragmática. Esas en esencia son las caras más importantes que hay que recordar del corazón, basados en la necesidad electrocardiográfica de aprendizaje. Entonces la base, la cara anterior, la cara posterior, la pared libre o la cara pulmonar izquierda, la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo derecho y más la aurícula, que representan la cara pulmonar del lado derecho. Y en la punta del corazón es el vértice, es lo más abajo, lo más a la izquierda del corazón, se podría decir, es el ápice o el vértice cardíaco. Muy bien. Luego, pues el corazón necesita nutrirse, necesita oxígeno, necesita ácidos grasos para poder generar todo su metabolismo. No olviden que a partir de la semana 9, entre la semana 9 y 12, que se forma el tejido cardíaco y empiezan los latidos, prácticamente el corazón no deja de hacerlo hasta el momento del fallecimiento. Así que para toda esta actividad muscular continua, segundo a segundo, todos los días del año, todos los años de nuestra vida, pues se requiere de un gran gasto energético, y sobre todo ese proviene de los ácidos grasos. ¿De dónde proviene el oxígeno o por dónde llega al corazón?
estos nutrientes, pues lo hace a través de las arterias coronarias. Y ustedes pueden ver aquí como del tronco de la aorta, de la raíz de la aorta, nacen de los senos de Valsalva, que se les denomina, nace tanto del lado derecho como del izquierdo, nace aquí la coronaria derecha y del otro lado la coronaria izquierda. No sé si me pueden confirmar los organizadores si están viendo el puntero tal vez. Sí, Doc, ahora se lo puede ver. Ya, perfecto. Gracias. Así que esta sería la coronaria derecha, que va dando a lo largo de su trayecto ramos para el nodo auriculoventricular, para las aurículas, para el nodo sinusal, y luego finalmente da una rama, que es la rama marginal del lado derecho, que bordea, o sea, que pasa más bien dicho por el borde entre la cara diafragmática y la cara anterior. Esta sería la cara anterior y la cara diafragmática que queda acá atrás, acá abajo, y este bordea justamente esas dos caras, que sería el borde, uno de los bordes cardíacos, ¿no? Y finalmente esta arteria coronaria derecha se va hacia atrás para intentar anastomosarse con las ramas de la coronaria izquierda. Y aquí vemos la coronaria izquierda como nace de la raíz de la aorta del lado izquierdo y genera algunos ramos. Uno de los ramos principales es el ramo interventricular del lado izquierdo, la descendente anterior, con sus ramos interventriculares o septales anteriores. Y luego se va por el borde entre la cara anterior y la pared libre del ventrículo izquierdo, es decir, esa cara pulmonar, desciende la circunfleja. Y la coronaria izquierda se va también hacia atrás, justamente para anastomosarse con la rama de la coronaria derecha. También es fundamental entender esto, porque cuando se habla de infartos y cuando se intenta interpretar un electrocardiograma, es sumamente importante conocer este asunto de hacia dónde, de qué rama podría ser la implicada, dependiendo de los hallazgos electrocardiográficos, la cara y las arterias implicadas, ¿no? Y miren que aquí es una imagen ya posterior del corazón, de la parte posterior, y en donde vemos justamente cómo viene la coronaria derecha, y la coronaria derecha da un ramo, que es el septal posterior, que discurre entre los dos ventrículos, pero por la parte posterior. Y si veíamos, la septal anterior es rama de la coronaria izquierda, y la posterior es rama de la coronaria derecha. Y así entonces se anastomosan en la parte posterior, en la cara diafragmática, se anastomosan las dos coronarias, dando ramos que penetran al tabique, que penetran al músculo ventricular bilateral. Muy bien. Aquí podemos ver una imagen de cómo transcurre el flujo sanguíneo a lo largo de las cavidades cardíacas. Entonces aquí podemos ver la aurícula derecha, que recibe sangre tanto de la vena cava superior como de la inferior. Vemos aquí la válvula tricúspide, por donde pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, y luego el tracto de salida de la arteria pulmonar, por donde sale la sangre o pasa la sangre hacia los pulmones. Aquí vemos la arteria pulmonar, y su rama derecha, su rama izquierda. Y luego la sangre, una vez que es oxigenada en los pulmones, retorna a la aurícula del lado izquierdo por las venas pulmonares, estas 4 venas pulmonares, y en donde a través de la arteria de la válvula mitral pasa hacia el ventrículo izquierdo, para luego a través del tracto de salida de la aorta y a través de la válvula aorta salir hacia la circulación general. Y este proceso se repite una y otra vez a lo largo de toda nuestra existencia. Quiero que aquí tomen en cuenta algo importante. Miren el grosor del músculo de la aurícula. Aquí se lo puede ver en rosado. Es un músculo bastante delgado, no es, miren, grueso como si lo es el músculo del ventrículo derecho. Y claro, miren, el músculo del ventrículo izquierdo es mucho más grande, y la punta del corazón, por supuesto, podríamos decir, es la más carnosa de todo el corazón.
Esto tiene implicaciones para entender también un poco el voltaje que se genera cuando se despolarizan estas cavidades. Entonces tomen en cuenta el asunto. Si lo pusiéramos en un ejemplo, por ejemplo, propondríamos el voltaje, qué voltaje se utiliza, cuánto voltaje gasta, por ejemplo, una ciudad. Y pondríamos como ejemplo que este ventrículo izquierdo podría ser Guayaquil, por ejemplo, que este ventrículo derecho podría a lo mejor ser la ciudad de Loja y que estas aurículas serían algún cantón más pequeño. Podríamos decir, bueno, a lo mejor Gonzanamá, Cariamá, ¿sí? Cantones de acá de nuestra ciudad y ciudades de nuestro país. Entonces, cada una de estas ciudades, podríamos decir, genera un voltaje diferente en función de la demanda, ¿verdad? El ventrículo izquierdo demanda mucho más justamente porque soporta muchas más presiones. ¿Y por qué soporta más presiones? Justamente porque tiene que vencer la presión contenida dentro de la aorta y en la circulación sistémica. Ustedes saben que la presión que se genera en el ventrículo izquierdo en una persona que no tiene hipertensión arterial estaría alrededor de unos 130, 120, 80 o 70 milímetros de mercurio, dependiendo la sistólica y la diastólica. Todas esas son las presiones que tiene que generar el ventrículo del lado izquierdo y que tiene que soportar también toda esa tensión de su pared. Por tanto, entonces necesita mucho más músculo para poder ejercer esa fuerza contráctil, ¿sí? Y por lo mismo superar esas presiones. Recuerden que este movimiento de sangre de una cavidad a otra, del pulmón hacia el corazón y del corazón hacia la circulación sistémica, es un flujo que depende fundamentalmente del gradiente de presión. Yo necesito tener más presión en un sitio comparado con el otro para que pueda existir flujo de la corriente sanguínea. Es decir, necesito, por ejemplo, en este caso, que en un momento determinado la aurícula derecha tenga mayor presión que la aurícula izquierda para que pueda circular la sangre en ese sentido. Lo mismo en las otras cavidades. Los pulmones tienen unas presiones más bajas, ¿sí? En algún punto tienen presiones más altas en relación a la presión generada en la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda en algún momento genera una presión un poco más alta, la del ventrículo, y por eso permite el paso de sangre, y así sucesivamente. Son esos gradientes de presión fundamentales para que exista el flujo de sangre a través de toda nuestra circulación y lógicamente a través de las cavidades cardíacas. Y por tanto, entonces, cada volumen de sangre que se acumule en las cavidades cardíacas va a generar una presión. Entonces, es un juego de volúmenes y de presiones. Eso es la circulación sanguínea. Y eso es nuestro corazón. No se olviden que al final de cuentas, nuestro corazón, la función última es el bombeo. Nuestro corazón muy poco secreta hormonas. Tal vez el péptido natriurético, que en realidad no es una hormona, es una sustancia vasoactiva, pero es una de las sustancias que genera el corazón. Más de eso no se conoce de otro tipo de sustancias que sean útiles para el resto del organismo que secreta el corazón. El corazón, su función principal es ser una bomba, es generar esos cambios de presión y poder generar justamente eso, el gradiente de presión para que el flujo sanguíneo pueda ocurrir a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio. Acá vemos una imagen muy bonita de una en movimiento, de cómo se puede ver las cavidades ventriculares. Podemos ver aquí la válvula tricúspide, miren, aquí tiene sus cuerdas y sus músculos papilares, ¿sí? Como se abre y cierra, tanto en sístole, miren, en sístole está cerrada y en la diástole está abierta, ¿no? Y lo contrario ocurre, miren, con la válvula pulmonar, como se abre en la sístole y se cierra durante la diástole, ¿no? Aquí está el tracto de salida de la pulmonar, y por acá tenemos al ventrículo izquierdo con la válvula mitral, y por aquí, en esta partecita de aquí que no se alcanza a ver bien, está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso quiere decir pues que la sangre entra, rebota, choca, así como en esta imagen de acá, ¿no?
que hace su turbulencia al llegar aquí al ventrículo y luego sale por el tracto tanto aórtico como pulmonar, dependiendo el lugar. Entonces, aquí también podemos ver lo que habíamos hablado, ¿no? Miren el grosor del músculo del ventrículo derecho y miren el grosor del músculo del ventrículo izquierdo. Aquí lo mismo podemos ver, esta parte sería la pared libre del ventrículo izquierdo. Y por acá estaríamos hablando de la pared libre del ventrículo derecho. Y toda la parte cardíaca que está quitada, que no está aquí, representaría la cara anterior. Y acá podemos ver la punta del corazón y la base acá donde están las aurículas y los grandes vasos. Bueno, aquí esta imagen del corazón envuelto en el pericardio, en esa membrana fibrosa que evita esa fricción contra el mediastino. Y si le hacemos una sección de la pared cardíaca, podríamos ver esto, ¿no? Que yendo desde dentro hacia afuera, aquí está la cavidad, aquí podemos ver una delgada membranita que es el endocardio. Y a continuación está el miocardio, ¿sí? El endocardio, a su vez, se puede dividir en varias hojas, digámoslo así, en varias capas, en donde la capa que está mucho más cercana al miocardio se llama el subendocardio, ¿sí? El subendocardio que está debajo del endocardio, digámoslo así, es el que está más próximo al miocardio. Y es justamente por ahí por donde circulan las fibras de conducción, que es lo que vamos a ver a continuación. Luego, esta es importante, ¿no? Las fibras musculares se denominan el miocardio, y la parte más externa, digámoslo así, del miocardio, que ya está en contacto con la membrana visceral del pericardio, eso se le denomina el epicardio, ¿sí? Las fibras de conducción, entonces, están cercanas al endocardio, van penetrando en su camino el miocardio hasta llegar al epicardio. Así es como se mueven las fibras estas del sistema de conducción, sobre todo las fibras de Purkinje, ¿sí? Pasan por debajo del endocardio o entre el endocardio y el miocardio, y sus ramos van penetrando el músculo hasta llegar al epicardio. Entonces el epicardio es la parte más externa del miocardio. Aquí podemos ver la cavidad pericárdica y las hojas del pericardio, tanto visceral como parietal. Y si llevamos a microscopía, podemos ver que la fibra muscular, esta de acá del miocardio, tiene aquí estas uniones con estos discos que se denominan discos intercalares. Mientras más de estos discos intercalares existan, más rápido podrá un estímulo, el potencial de acción, podrá atravesar de una fibra a otra. Y como ustedes se pueden dar cuenta aquí, los miocitos, las fibras musculares del corazón, están entrelazadas todas entre sí. Las fibras musculares cardíacas no están en un solo sentido, no solo son horizontales, también lo son verticales y también lo son oblicuas. Entonces están todas hechas en una sola maraña que se le denomina el sincitio ventricular, el sincitio cardíaco. Entonces estos discos intercalares unen las diferentes fibras que van tanto en sentido horizontal, vertical y diagonal, ¿sí? Y por eso es que cuando llega un impulso, todo el corazón se puede despolarizar en cuestión de fracciones de segundo. Entonces, mientras más discos intercalares hayan, más rápido se va a difundir, a transmitir este potencial de acción. Mientras menos discos intercalares hayan, obviamente la conducción puede ser un poquito más lenta. Bueno, y el corazón tiene algunas, aparte de solo, bueno, como bomba que es el corazón, pues tiene algunas propiedades, ¿no? Y estas propiedades sería una, el vagnotropismo. El vagnotropismo que se refiere específicamente a esa capacidad del corazón para ser excitado. Tiene sus fibras de conducción y sobre todo el nodo sinusal, que como veremos luego es autoexcitable, ¿sí? Esta excitabilidad del corazón se llama vagnotropismo. Aparte de otra de las características de las propiedades del miocardio es su cronotropismo. Es decir, que el corazón puede por sí solo, así como se excita también, puede generar
una frecuencia cardíaca, ¿sí? Es decir, puede ser automático en función del tiempo y tener con cierta frecuencia esta excitabilidad. A esto se le denomina pues el automatismo o la frecuencia cardíaca. Eso es el cronotropismo. Otra de las propiedades es el bromotropismo, que se refiere a la capacidad que tienen sus fibras de conducir el potencial de acción, gracias a estos discos intercalares, de pasarlo de una fibra a otra. Esa es otra propiedad del corazón. Tenemos otras propiedades, el inotropismo, que se refiere a la capacidad de contraerse, a la fuerza con la que se contrae el corazón. Eso se llama inotropismo. Otra propiedad es el lusotropismo, porque así como se contrae, se relaja para recibir sangre. Y otra de las propiedades, pues bueno, esta va por mi cuenta, es el masculinismo. Es esa propiedad que tenemos los hombres para enamorarnos, a diferencia de otros géneros. Es una broma, no es cierto eso. Bueno, la cuestión entonces, para que el corazón logre este bombeo, se necesita que justamente esto, ¿no? La excitabilidad y el automatismo. Eso solo lo logra gracias a que el corazón está compuesto dentro de sus fibras, así como tiene fibras auriculares, ventriculares, musculares, pues también tiene un sistema de conducción, que son fibras musculares, que tienen poca capacidad contráctil, muy poca, casi no se contraen esas fibras. Estas fibras están especializadas en la excitación y en la conducción de potenciales de acción. ¿Y qué conforma el sistema de conducción? Lo conforma el nodo sinusal, las fibras internodales, es decir, que atraviesan las aurículas y van del nodo sinusal al aurículo ventricular, el mismo nodo aurículo ventricular, el haz de His, que ya para algunos textos ya no lo colocan como haz de His, sino como un nodo aurículo ventricular penetrante, sería así, lo vamos a conversar, y las fibras de Purkinje, que ya están básicamente en los ventrículos. Entonces aquí vemos una imagen en donde podemos ver todas esas estructuras de las que acabo de mencionar, donde podemos verlo al nodo sinusal ubicado, mírenlo dónde está, en la aurícula derecha, en la pared posterior y lateral de la aurícula derecha, justo contigua a la desembocadura de la vena cava superior. Es un pequeño disco de fibras automáticas, autoexcitables, que no lleva más allá de unos 2-3 centímetros de diámetro, y a partir de ahí es en donde se generan los impulsos cardíacos. Este nodo sinusal, insisto, es autoexcitable y es el marcapasos natural del corazón, es decir, es el que comanda las acciones dentro de nuestro corazón. Podemos ver que tiene fibras, estas serían las fibras internodales, ¿sí? Una anterior, una media y una posterior, y una que va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Miren, todo este camino tiene que recorrer el impulso para llegar a la aurícula izquierda. A través de estas fibras internodales van emitiendo ramos que se van metiendo en el miocardio. Recuerdan que les había dicho que estaba por debajo del endocardio están las fibras de conducción. Entonces sus ramos van atravesando el miocardio, para llegar hasta el epicardio. No al pericardio, sino al epicardio. Muy bien. Estas fibras internodales entonces se conectan el nodo sinusal con este nódulo de acá. Es el nodo aurículo-ventricular. Está muy próximo a la válvula tricuspidia. Es el único lugar, son las únicas fibras que conectan la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Las aurículas y los ventrículos están separados por una banda fibrosa. No se comunican entre sí. Sus fibras, no es que una fibra muscular de la aurícula pase al ventrículo, eso no ocurre. Están separados, son cavidades completamente aisladas. Por eso se habla de músculo auricular y de músculo ventricular y de fibras de conducción. El nodo aurículo-ventricular serían las únicas fibras musculares especializadas en conducción que unen la aurícula con el ventrículo. En este caso la aurícula derecha con el ventrículo
derecho. No hay otro sitio en donde las fibras musculares se conecten entre sí. Ojo con aquello, ¿no? Ahora, este nodo auriculoventricular, podríamos decirle que tiene el nodo auriculoventricular en sí mismo y una parte que penetra hacia el tabique interventricular, lo que se denominaba haz de His. Actualmente se prefiere ya no denominarle haz de His, sino como la parte penetrante del nodo auriculoventricular. Pero de todas formas, a mí me gusta de hecho decirle haz de His, realmente no tengo ningún problema en aquello, pero para los más puristas prefieren decirle la parte penetrante del nodo auriculoventricular. ¿Sí? Parte penetrante o haz de His, pues este llega penetra hacia el tabique auriculoventricular y a partir de ahí pasa unos 2 a 2.5 centímetros más o menos de longitud por el tabique, y luego se divide en dos ramas. Se divide en la rama derecha y en la rama izquierda, y estas ramas llegan hacia la punta del corazón y desde ahí van dividiéndose en las denominadas fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje, como lo decíamos antes, empiezan a penetrar el miocardio hasta llegar al epicardio, desde el subendocardio, ¿no? Bueno. Antes de seguir, solo quisiera hacer una aclaración en las cuestiones de tiempo. En lo particular, a mí en lo personal, me gusta más hablar en milisegundos que en segundos, porque me resulta más difícil hablar de 0.04 segundos, 0.2 segundos, 0.120 segundos, cosas así. Me resulta un poquito más complejo. Eso es algo personal, ¿no? Pero les propongo, podemos hablar en cualquiera de las dos formas, pero para mí hablar en enteros me resulta un poco más fácil. Así que un segundo es igual a 1000 milisegundos, ¿sí? Para entrar en este contexto. Eso quiere decir que 0.2 segundos representarían 200 milisegundos y que 0.04 segundos equivalen a 40 milisegundos. A mí me resulta más fácil expresarlo así, como 40, 200. Claro que en algunos fórmulas del electrocardiograma se tiene que aplicar las fórmulas en segundos, es decir, 0.2, 0.04, etc. ¿sí? Pero podemos nosotros leerlo en segundos o en milisegundos, como uno más se acomode. Pero les digo esto porque de aquí en adelante yo voy a hablar de milisegundos. No voy a hablar de segundos, voy a hablar de milisegundos, para que me comprendan, ¿no? Bueno, entonces, otra vez la imagen del sistema de conducción, en donde quiero mostrarles cuánto se demora el impulso en viajar desde una zona a otra. Una vez que se genera el impulso en el nodo sinusal, tarda más o menos 30 milisegundos, para que lo tengan en relación con lo de acá. 30 milisegundos tarda en llegar ese impulso al nodo auriculoventricular. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, o más bien, ya dentro del nodo auriculoventricular el impulso se demora en pasar desde este nodo a la parte profunda, la parte penetrante del nodo auriculoventricular, sería el haz de His, ¿verdad? Y ya el tabique se demora aproximadamente 130 milisegundos. Sumamente importante tener en cuenta esto. Miren que en las aurículas se demora apenas 30 milisegundos desde el sinusal hasta el AB, pero dentro del aurículo ventricular se enlentece la conducción y se demora 130 milisegundos en atravesar esa pequeña fracción de unos 2 centímetros de largo que tienen estas fibras, tanto el nodo como el haz de His. Entonces, eso quiere decir que este enlentecimiento tiene que ser por alguna situación. Y es justo como ustedes lo podrían de alguna forma intentar ver en el movimiento de la figura. Las aurículas tienen que contraerse antes que los ventrículos, cuando las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Para eso es que hay este retraso de la conducción.
se enlentece la conducción. ¿Para qué? Para darle tiempo a las aurículas a que se contraigan con unas válvulas auriculoventriculares abiertas y así se pueda terminar de llenar los ventrículos, y luego sí pasa el impulso, ya llega a las de His, y en lo que llega a las de His hasta que llega a la última fibra de Purkinje apenas toma 30 milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de las de His y en adelante la velocidad es sumamente alta. La velocidad de conducción es rapidísima. ¿Esto es por qué? Se cree porque hay muchos más discos intercalares en estas fibras, lo que habíamos mencionado. A mayor número de discos intercalares, mayor facilidad para que se conduzca el impulso. 30 milisegundos hasta la última fibra de Purkinje. Pero de ahí, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que irse por todo el músculo ahora cardíaco, hasta el epicardio. Y eso le toma otros 30 milisegundos. ¿Sí? Entonces, en total, podemos ver que esto va alrededor de 210, 220 milisegundos. Tarda en la conducción desde que se genera en el nodo sinusal hasta que llega a la última fibra muscular del ventrículo. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes lo ven aquí. Va por las fibras de Purkinje hacia la punta y luego se regresa hacia la base del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que las últimas fibras en despolarizarse son las fibras de la base del corazón, de la base de los ventrículos, ¿sí? Al contrario de lo que podríamos esperar, ¿no? Que sea la base la que se despolariza primero y luego la punta. Al contrario de eso, más bien se despolarizan primero el tabique, la punta, y luego las paredes libres, y al último la base del corazón, la base de los ventrículos, ¿sí? Lo más cercano a las aurículas. Pero otro dato importante es que sobre todo acá, esta parte más periférica de la aurícula izquierda, le toma 90 milisegundos en despolarizarse. Tarda mucho más. Ese es un dato interesante para poder comprender la repolarización, de la que vamos a comentar también. Miren cómo hasta llegar acá se demora hasta 90 milisegundos, pero la velocidad acá es mucho más rápida, ¿no? Dentro de los ventrículos. Y así, entonces, estas fibras del sistema de conducción tienen lo que decíamos, tienen otra propiedad, ¿no es cierto? Esta propiedad de automatismo, la propiedad que se llama el cronotropismo. Este cronotropismo, entonces, le permite emitir un potencial de acción con una frecuencia. El nodo sinusal lo hace aproximadamente entre 60 y 100 veces por minuto. Esa es su frecuencia de descarga. Es mucho más alta que las frecuencias de descarga de cualquier otra parte del sistema de conducción. El nodo auriculoventricular lo hace a una frecuencia de 40 a 60 veces por minuto, mientras que las fibras de Purkinje lo hace a menos de 40 veces por minuto. Es ahí donde se puede comprender que si nosotros tenemos cualquier enfermedad en la que este nodo sinusal se dañe, se fibrose, se infarten esas fibras y dejen de funcionar, quien comandaría las acciones entonces luego sería el que después del nodo sinusal tenga la frecuencia de descarga más alta. ¿Cuál es ese? El nodo auriculoventricular, porque es entre 40 y 60 veces por minuto. Si, caso contrario, el nodo auriculoventricular no puede comandar, ¿quién lo hará? El siguiente sector que descargue a una frecuencia subsiguiente, ¿no? Esas serían las fibras de Purkinje, que lo hacen alrededor de 30 a 35 veces por minuto. Pero por supuesto, entonces, ¿qué tendremos? Tendremos pacientes que van a estar con bradicardia, ¿sí? E incluso a veces son bradicardias incompatibles con la vida y los pacientes fallecen cuando ocurre este tipo de anomalías en el nodo sinusal de forma súbita. ¿Y cuánto voltaje genera este sistema de conducción y las fibras musculares? ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, en nuestras casas
tenemos cierto voltaje, ¿no?, en nuestros enchufes, y de acuerdo al aparato electrónico que vamos a usar, es que usamos uno u otro de estos enchufes. 220 voltios, perdón, o tal vez de 110, etcétera, ¿no? Pero nuestro corazón pues no genera tanto. Lo que sí genera es el nodo sinusal alrededor de 60 milivoltios. Milivoltios, ¿no? No son voltios, son milivoltios. Alrededor de 60 milivoltios es si nosotros pusiéramos un voltímetro directamente colocado sobre el nodo sinusal alrededor de esto. Pero ¿cuál es la característica de estos 60 milivoltios? Que generalmente son negativos. La mayor parte del voltaje del nodo sinusal es pues por debajo de cero. Es de alrededor de menos 60 milivoltios. ¿Sí? Las aurículas ya alcanzan un voltaje positivo, que puede llegar hasta los 90 milivoltios o menos. ¿Sí? En total, en suma, entre lo negativo y lo positivo. Mientras que los ventrículos alcanzan una mayor positividad y hasta valores de hasta 110 milivoltios según los registros que se han hecho con catéteres intraventriculares, ¿no? De forma experimental, obviamente. Muy bien. Y justamente es ese voltaje, este voltaje del que hablábamos acá, justamente es este voltaje el que luego se distribuye a través de nuestros órganos que rodean al corazón, incluso los pulmones que conducen muy bien esta electricidad, y termina llegando al tórax, ¿sí? Y es gracias a eso es que nosotros podemos registrarla en el electrocardiograma. Pero es claro comprender que no va a llegar acá los 110 milivoltios al tórax. Se va perdiendo ese voltaje en función de cómo se va transmitiendo desde la generación del corazón. Así que nosotros el electrocardiograma no va a registrar 110 milivoltios, porque es un electrocardiograma de superficie, externo. Entonces y mientras más alejado esté el electrodo de registro, obviamente menor voltajes va a registrar. Si yo tengo un electrodo colocado encima del pecho, me va a registrar más voltaje que si lo tengo en el brazo izquierdo. Me va a registrar menos voltaje, porque hasta que llegue allá, el potencial obviamente va a ser menor ese voltaje. Por eso es que se dice que cuando colocamos un electrodo sobre el pecho, estas ventosas que conocemos en el electrocardiograma, registran voltajes del ventrículo, de los ventrículos, alrededor de más o menos, no va más allá de 0,7 milivoltios, ¿no? 0,7, 0,08 milivoltios. Mientras que si disculpen, si lo colocamos sobre el pecho puede registrar hasta 1,2 milivoltios, mientras que si lo colocamos en las extremidades de 0,7 a 0,8 es menor, ¿no? Muy bien, ahora, este voltaje, ¿cómo se genera? ¿Cómo aparece este voltaje? Justamente es una de las propiedades del corazón de la excitabilidad, y gracias a eso es que estas fibras, a los cambios iónicos que se generan a través de la membrana, es que se producen los potenciales de acción. Aquí podemos ver entonces un potencial de acción del nodo sinusal. Este es el nodo sinusal. Y tiene una característica importante, es autoexcitable. Ustedes pueden ver aquí claramente en las líneas rosadas cómo el potencial de acción va lentamente subiendo. Miren, de menos 60 milivoltios va progresivamente subiendo a menos 40, que es un umbral. Esto es un umbral. El umbral quiere decir que a partir de aquí, de menos 40 milivoltios, se genera una despolarización. Cuando está por debajo de menos 40, esas fibras no se despolarizan. ¿Qué tiene que pasar entonces para que se despolaricen? Primero, ¿qué tiene que ocurrir para que llegue de menos 60 a menos 40? ¿Qué tiene que ocurrir para que la negatividad se haga cada vez menor? Es decir, se vaya acercando a cero. Tienen que ir entrando cargas positivas a la célula. En este caso de la fibra del nodo sinusal. El sodio va entrando, se les conoce como canales lentos de sodio, canales de fuga de sodio, de fuga del exterior al interior sería en este caso, ¿no?
en donde este sodio va penetrando progresivamente, ¿sí? Y permite que llegue a menos 40 el voltaje. Cuando llega a menos 40, se abren unos canales de calcio. Y son esos canales de calcio que ahora se abren que permiten que se despolarice la membrana del nodo sinusal. Y se genera el potencial. Y se genera el potencial de acción. Mientras el voltaje está por debajo de menos 40, los canales de calcio no se abren. Pero cuando superan el menos 40, se abren. Y miren, llega hasta 0. Casi positivo. ¿Sí? Y luego, ¿qué ocurre milisegundos después? Porque esto ocurre en milisegundos, como dice acá, milisegundos de tiempo. ¿Qué ocurre luego? Que los canales de calcio se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque empiezan a aperturarse los canales de potasio. Y empieza a salir potasio de la membrana. Es decir, empiezan a salir cargas positivas. Para otra vez restablecer la polaridad de la membrana. Y entonces el potencial de acción termina, se repolariza el nodo sinusal y miren, otra vez cae por debajo de menos 40. Y cuando cae por debajo de menos 40, los canales de potasio se cierran otra vez. Y al cerrarse los canales de potasio, ¿qué creen que ocurre? Pues empiezan a abrirse los canales de sodio. Por eso es que es autoexcitable. Esto es automático. Esto ocurre una y otra vez, insisto, a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Esto no para. Entonces, otra vez se abren los canales de sodio, se cierran los de potasio, están cerrados los de calcio, y otra vez el sodio entra a la célula, llega a menos 40, se abren los canales de calcio, milisegundos después se abren los de potasio, se cierran los de calcio, y así sucesivamente todo el tiempo. Eso quiere decir que entonces este ascenso es la despolarización y este descenso es la repolarización. Como ven, es un ascenso al inicio rápido, luego se hace lento, y un descenso también que al inicio es lento, luego se hace un poquito más rápido y luego desciende lentamente. Y luego, cuando llega a menos 60, es un ascenso del potencial muy lento hasta llegar a menos 40. Y así se mantiene, ¿no? De todas formas, este nodo sinusal es el que se despolariza más rápido que cualquier otra zona del sistema de conducción. Y esto lo hace automático. No necesita del sistema nervioso. No necesita de fibras nerviosas que lo estimulen. Sin embargo, nuestro sistema nervioso autónomo, porque nosotros no gobernamos el latido cardíaco con nuestra corteza, sino lo hacemos gracias al sistema nervioso autónomo. El sistema simpático y parasimpático pueden aumentar esta frecuencia, pueden aumentar el cronotropismo, pueden aumentar el automatismo y pueden aumentar la excitabilidad. La velocidad de conducción también se puede. Estas propiedades de excitabilidad, de conducción y de automatismo se pueden ver aumentadas cuando el sistema nervioso simpático estimula al nodo sinusal. Mientras que el parasimpático bloquea estas propiedades de excitabilidad, de automatismo y de conducción, es decir, lo hace más lento. Pero si es muy potente el impulso parasimpático, puede bloquearse por completo y la persona hacer una parada cardíaca, que generalmente toma alrededor de unos 2 segundos, ¿sí? Eso es lo que le hace falta al nodo auriculoventricular o a las fibras de Purkinje para empezar ellos a actuar. Vamos a suponer que el nodo sinusal se bloquea, no es que inmediatamente el nodo auriculoventricular empieza a funcionar, porque el nodo auriculoventricular está hiperexcitado por todas las señales que le llegan desde el nodo sinusal. Entonces, ¿qué necesita? Que pase unos 2 segundos para que se libere de esa hiperexcitabilidad y recién ahí empieza a descargar a una frecuencia más baja, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar en esos 2 segundos sin latidos cardíacos? La persona va a dejar de recibir flujo sanguíneo y puede tener un colapso, ¿no? A eso se le denomina el Stock Adams, ¿no? Los Stocks Adams, que son justamente cuando se para por alguna situación, el nodo auriculoventricular o el nodo sinusal, y esos 2 segundos de ausencia de flujo cerebral, porque no hay bombeo cardíaco, provoca un colapso, ¿no?
Miren la diferencia. Esta, por el contrario, es una... no sé si estoy bien de tiempo, ¿me confirman eso? Sí, Doc, va muy bien. Perfecto. Este es el potencial de acción, ya no de una fibra de excitación, ya no de una fibra del sistema de conducción. Esto es de una fibra muscular. Esto es del ventrículo, de la fibra ventricular. ¿Sí? Miren lo distinto del potencial de acción. No se parece en nada al otro. Miren cómo alcanza hasta menos 96 milivoltios. Mucho más profunda la negatividad. Fíjense que el nodo sinusal alcanzaba menos 60, es menos negativo. Por eso es que es tan autoexcitable. La fibra del músculo ventricular no tiene esa autoexcitabilidad, ¿no? No tiene, necesita ser excitado desde otro lado para que pueda despolarizarse. Y miren cómo alcanza negatividades de menos 96 y alcanza positividades de hasta más 52 milivoltios. Entonces, si sumamos 52 y 96, incluso nos llegamos a tener voltajes de más de 140 milivoltios, ¿no? Generados en el ventrículo. Contrario a lo que yo les decía, hasta 110. Pueden ser mucho más altos, ¿no? Pueden ser voltajes más altos los que se generan en los ventrículos. Bueno, ahora bien, este potencial de acción del músculo cardíaco ventricular se lo ha dividido en 4 fases, o en 5 sería, porque va desde la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Muy bien, aquí pueden ver entonces, en este punto, pongamos el punto de inicio, aquí está en la línea isoeléctrica, cuando no hay un movimiento del potencial, cuando no hay una onda tanto positiva o negativa, a eso se le denomina línea isoeléctrica, es decir, que está en estabilidad. No hay ni tanto positivo ni tanto negativo, está igual, digamos, el voltaje está en 0. Este voltaje en 0, entonces, a la llegada de un potencial de acción, de un estímulo, genera, miren, una despolarización muy rápida, súbita, diferente a la del nodo sinusal. Recuerden que en el nodo sinusal era una despolarización que iba subiendo un poquito rápida al inicio, luego se enlentecía, ¿sí? Por el contrario, esta genera más bien una despolarización muy rápida, ¿sí? Muy precoz. Más que precoz, muy rápida, muy veloz. Esta es la fase 0. ¿Por qué se produce esa fase 0? Porque ingresa sodio hacia el interior de la célula gracias a la apertura de los canales rápidos de sodio. Ya no son los lentos de sodio del nodo sinusal, son canales rápidos de sodio. Entonces, al aperturarse entra mucho sodio, lo cual convierte en negativa a la membrana y se despolariza. Permite transmitir el impulso. Luego, aquí ven que hay una pequeña caída de la espiga y eso obedece a que hay una breve salida de potasio. Hay unos canales de potasio y de cloro que se aperturan y sale de la célula y algo intenta repolarizarse, digámoslo así. Por eso se le llama una fase de repolarización precoz. La fase 1. Luego, estos canales de potasio no siguen abiertos. ¿Y por qué no siguen abiertos? Porque se abren los canales de calcio. Son los canales lentos de calcio. Y estos canales lentos de calcio permiten la entrada de calcio desde el exterior al interior de la célula. Y como son lentos, así como los canales lentos de sodio del sinusal, entonces permiten mantener una meseta. Y luego, después de unos milisegundos después, los canales de calcio se cierran porque, otra vez, tal como pasaba en el nodo sinusal, se cierran los canales de calcio porque se abren los canales de potasio. Y ahora sí permiten una gran salida de potasio desde el interior de la célula. Y eso otra vez intenta estabilizar las cargas positivas al exterior de la membrana. Esto se le denomina la fase 3 o repolarización. Una vez que llega otra vez a 0 el voltaje, se estabiliza la membrana
por unos milisegundos queda en cero hasta que un nuevo impulso la llegue a estimular. ¿Cómo se mantiene esta fase 4? Se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio, que si ustedes recuerdan, saca 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio. Es una bomba de contracorriente, ¿sí? Que usa ATP. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa mantiene de alguna forma la estabilidad de la membrana en esta fase 4. ¿Cuánto dura todo este proceso? Dura alrededor de 200 milisegundos, la quinta parte de un segundo. Imagínense, es la quinta parte de un segundo que demora este potencial de acción. Es algo prácticamente imperceptible. La quinta parte de un segundo. ¿Qué podemos hacer nosotros en la quinta parte de un segundo, aparte que de despolarizar nuestras membranas del músculo ventricular? Pues muy poco, ¿no? Bueno. Esto de aquí es el registro de una membrana que está despolarizándose y repolarizándose. A través de un voltímetro, pueden ver acá, que tiene sus dos polos, tanto el polo negativo como el polo positivo. Aquí pueden ver entonces que llega un impulso en esta zona y empieza a despolarizarse la membrana. Entonces, ¿qué significa despolarizar? Despolarizar significa, quiero que ustedes no hagan cuenta las cargas que hay al interior de la célula. Quiero que ustedes solo le tomen en cuenta las cargas que están afuera de la membrana. Y pare de contar. Para que no haya confusión, son las cargas que están afuera. Normalmente la membrana está así, como la imagen de acá abajo. En la fase 4, la membrana estaría en reposo, estaría polarizada. ¿Qué significa que una membrana esté polarizada? Quiere decir que está positiva. Acuérdense de po y po. Polaridad positiva. Entonces, para que una membrana esté polarizada, tiene que estar positiva. ¿Sí? Como les digo, olvídense del interior. Ustedes solo el exterior de la membrana. Entonces, tiene que estar positiva. Una membrana polarizada que está positiva, cuando recibe un impulso, pierde esa polaridad. ¿Por qué? Como ya habíamos dicho, entran cargas positivas. De acá afuera entran cargas positivas y entonces se vuelve la membrana más negativa. Al volverse negativa la membrana, pierde su polaridad. ¿Y eso cómo se llama? Pues despolarizar. Se despolariza. Entonces, al despolarizarse la membrana, el impulso puede transmitirse. ¿Y hacia dónde se transmite el impulso? Pues el impulso se transmitirá hacia una zona que todavía esté polarizada. Porque al revés no puede ser. No puede transmitirse de una zona despolarizada hacia otra zona despolarizada. Eso no puede ocurrir. Tiene que dirigirse hacia una zona que está polarizada. Muy bien. Y si nosotros tenemos estos dos electrodos, el electrodo negativo que se ubique sobre esta zona que está despolarizándose y el electrodo positivo que esté sobre la zona aún polarizada, quiere decir que los dos electrodos están ubicados justamente en una zona de igual electronegatividad, de igual electricidad, es decir, el polo negativo está ubicado en una zona de electronegatividad y el positivo en una de electropositividad. Entonces, ¿eso qué nos va a registrar? Nos va a registrar unos cambios positivos, tal como lo muestra aquí la imagen. Nos va a registrar cambios positivos en el voltímetro. Lo mismo pasaría en el electrocardiograma. Nos registra unas ondas que son positivas. Muy bien, no vamos a topar mucho en profundidad esto porque lo haremos el día de mañana, para los que nos acompañen. Y ahora, ¿qué ocurre? Ya la membrana se despolariza por completo. Ya el impulso llegó hacia toda la fibra, se despolarizó toda la membrana. Y miren ahora como los electrodos están, el negativo en parte negativa y el positivo también está en parte negativa. Es decir, los dos están registrando una zona eléctricamente negativa. Entonces, ¿qué pasa con esta curva? Miren, regresa a cero. ¿Sí? Otra vez regresa a cero. Porque obviamente ya todo el voltaje se igualó. Ya no está cambiando. Acá está cambiando el voltaje. Pero aquí ya no cambia. Aquí otra vez llegó a cero. Entonces vuelve a cero la curva. ¿Y ahora qué ocurre después?
termina de llegar, el impulso se va, y la membrana otra vez, si lo ponemos en los términos de la imagen anterior, ¿qué pasaba? ¿Cierto? Se cierran los canales de calcio, se abren los de potasio, y ahora el potasio sale de la célula. Y otra vez resta cargas positivas, que acá recuerden, entraron las cargas positivas, ahora las cargas positivas están saliendo. Es decir, otra vez está retomando la polaridad. Eso se llama repolarizar. Es decir, otra vez vuelve a su estado de polaridad. ¿Y hacia dónde se dirigirá esa polaridad? Pues hacia las zonas que todavía están despolarizadas. Hacia ahí se dirigirá esta onda de repolarización. Y ahora miren cómo los electrodos están colocados. El negativo en la parte positiva y el positivo en la parte negativa. ¿Qué va a provocar eso? Al estar el positivo en la parte negativa, que la curva en este caso se dirija hacia abajo, hacia la parte negativa, hacia un voltaje negativo, ¿sí? Y finalmente toda la membrana ya está nuevamente en reposo, está polarizada, por tanto, y aquí ya no hay cambios de voltaje, es decir, otra vez retorna a cero, y por eso la curva llega otra vez a cero. ¿Sí? Eso más o menos. ¿Cómo representamos gráficamente este cambio de la polaridad, este flujo de la corriente? Lo representamos a través de esas flechas. A esas flechas se les dice vectores. Los vectores entonces son la representación física, la representación gráfica de un potencial de acción, de un cambio de electricidad en una membrana. En este caso estamos hablando de membranas, ¿no? Pero se aplica para toda la física, ¿no? Estos son conceptos físicos. ¿Y qué indica este vector? La longitud del vector me indica voltaje. Es decir, si yo tengo un vector mucho más largo, quiere decir que hay mucho más voltaje. Y la dirección, la flecha hacia dónde va, me indica hacia dónde se dirige la despolarización. Y como vimos acá, se despolariza desde una zona hacia otra que todavía está polarizada. Por tanto, entonces, siempre la cola de los vectores es negativa, porque está en una zona de negatividad. Miren, polo negativo, cola negativa, zona de despolarización, está negativa. ¿Y hacia dónde se dirige la despolarización? Pues hacia una zona que aún está polarizada. Por tanto, la cabeza de la flecha del vector siempre va a tener carga positiva. Esto es fundamental para comprender gran parte de la electrocardiografía. Es fundamental. Créanme que esto es sumamente importante y por eso es que lo estoy mencionando. Cola negativa, cabeza positiva. Y el tamaño, la longitud del vector, como les decía, nos indica la cantidad de milivoltios, en este caso, cuando estamos hablando del corazón, el voltaje, la cantidad de milivoltios que se han generado en ese potencial de acción. Muy bien, aquí tenemos entonces unas fases de cómo se va despolarizando los ventrículos. Los ventrículos, ¿sí? A propósito de eso, las aurículas, ustedes vieron cómo se despolarizaban, ¿no? Desde el nodo sinusal se despolarizan hacia el nodo auriculoventricular, en esa dirección. Hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante. Entonces, para repolarizarse, ustedes se dieron cuenta que la parte más alejada de la aurícula izquierda le tomaba hasta 90 milisegundos despolarizarse, es decir, mucho tiempo hasta llegar allá. Mucho tiempo hablando pues en esto, ¿no? Que son fracciones de segundo. Cuando del nodo sinusal a la aurícula ventricular tarda 30 milisegundos, desde el nodo sinusal hasta la última parte de la aurícula izquierda tarda 90 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En las aurículas, la repolarización va en sentido contrario a la despolarización. ¿Sí? Va en contra, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las zonas que están alrededor, el músculo de la aurícula que está alrededor del nodo sinusal, pues ya está despolarizado. Mientras que la parte final de la aurícula izquierda, al último, todavía está polarizada.
Entonces, ¿qué le pasa a este músculo que está alrededor del nodo sinusal? Se empieza a repolarizar. Y entonces se empieza a repolarizar prácticamente desde ahí mismo, desde el nodo sinusal, se empieza a repolarizar hasta el final de la aurícula izquierda. ¿Sí? Es decir, que son ondas que van de forma contraria, digámoslo así. ¿Sí? Que claro, podría entenderse que van en el mismo sentido, pero claro, la onda de despolarización ya está allá y la de repolarización va luego. Entonces, por eso es lo que hablo que va en contra. Y eso es distinto a lo que les voy a explicar ahora del ventrículo, ¿no? En cuanto a los ventrículos, podemos ver aquí, está aquí el tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Pared libre del ventrículo izquierdo, pared libre del ventrículo derecho y el ápice y la punta. Aquí podemos ver cómo llega a través de las de His, ¿no? Si ustedes recuerdan, llega por aquí. Y parte de esta onda pasa desde la parte izquierda, porque el haz de His circula por el subendocardio, pero del lado izquierdo del tabique. ¿Sí? Va por el lado izquierdo del tabique. Y entonces desde ahí se dirige hacia el lado derecho del tabique. Por eso es que miren este vector de aquí. Es un vector pequeño, ¿no? De poco voltaje. Yo ya lo veo pequeño, digo, pues es de poco voltaje. Y la parte negativa está aquí y la parte positiva está acá, porque la cabeza me indica dónde está la parte positiva. Eso quiere decir que aquí está despolarizado y acá todavía está por repolarizarse. Entonces se dirige de la izquierda a la derecha la onda de despolarización y es un voltaje pequeño, realmente pequeño, ¿no? Porque va hacia el lado derecho, cuyo músculo es un poco más pequeño o más delgado que el del lado izquierdo. Las de His va hacia la punta la despolarización. Miren cómo se va sombreando las zonas despolarizadas, viaja hacia la punta, pero miren, como aquí hay gran cantidad de músculo, se genera un gran potencial de acción. Miren, es mucho voltaje, porque ya un vector más largo me indica más voltaje. Quiere decir que toda esta zona está despolarizada y se está moviendo hacia una zona que está aún positiva, polarizada. Luego, ¿qué ocurre? Empieza, como mostrábamos en los gráficos iniciales, las fibras de Purkinje suben por las paredes libres de los ventrículos hacia la base y se va despolarizando. Y por último, miren, justamente lo que decíamos, la última parte en despolarizarse es la base del corazón y sobre todo la base del ventrículo izquierdo. Esa es la última zona en despolarizarse y miren cómo aquí ya el vector va hacia arriba. ¿Sí? Se dirige hacia la izquierda, hacia arriba, y la negatividad sigue estando en el mismo sitio, y la positividad pues de acá en la base del corazón. Acá este vector se movía hacia la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces miren cómo la onda de despolarización va cambiando su dirección y cómo lo representamos pues a través de los vectores. Y al final pues resulta que así más o menos se verían los vectores de despolarización resultantes o pre-resultantes, digámoslo así, en donde vemos como este vector de despolarización o que representa la despolarización de las aurículas va desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se dirige de arriba a abajo, zona despolarizada negativa a una zona polarizada positiva. Lo que veíamos, ¿no? Cuando llega a las de His, del lado izquierdo del tabique se despolariza hacia el lado derecho del tabique y a la parte del ventrículo derecho. Es un vector más pequeño, pero este vector es mucho más grande, que va hacia la punta, y otro vector que es relativamente grande, que va hacia la base del corazón del lado derecho. Y esto en negro representaría la onda de repolarización. Aquí la repolarización no empieza en la zona ya despolarizada de acá. Lo que estaría alrededor del haz de His sería en el tabique, ¿verdad? Lo que está aquí en el tabique sería la zona que primero se despolarizó y sería la primera zona así como veíamos en la aurícula, sería la primera zona que tendría que repolarizarse. Pero al contrario de lo que ocurre en las aurículas, los ventrículos se despolarizan, veíamos nosotros, muy rápido, de forma muy, muy veloz. Lo hacen en 30 milisegundos, se despolariza todo, al contrario de las aurículas que se demoraba acá hasta 90 milisegundos en despolarizarse. Acá lo hace muy rápido. Por tanto, entonces, no deja espacio para que el músculo alrededor de las de His
se empiece a repolarizar. Por tanto, entonces aquí la repolarización no empieza alrededor de las de His, así como veíamos acá, que la repolarización en las aurículas empezaba en las fibras alrededor del nodo auriculoventricular. Acá la repolarización no empieza aquí, sino empieza desde acá, desde la misma punta del corazón. Desde la misma punta del corazón empieza a repolarizarse hacia la base del corazón. Por eso les digo que va prácticamente en el mismo sentido, porque la despolarización llega a la punta y va hacia las bases, y la repolarización inicia en la punta y va hacia la base del corazón, ¿sí? Eso nos permitirá entender por qué la onda T de repolarización se dibuja positiva y no se dibuja negativa, como lo habíamos visto en la imagen anterior que les mostraba el potencial de acción, que la despolarización era positiva y la repolarización negativa. Pero esto nos permitirá entender por qué la onda T en el electro siempre es positiva. Bueno, y creo que para ya ir terminando, esta imagen es del ciclo cardíaco en conjunto, en donde me interesaría mostrar unos detalles interesantes que muestran que la sístole, toda esta es la fase de sístole, tarda más o menos unos 300 milisegundos de todo el ciclo cardíaco, y que esta sístole no es una sola contracción, definitivamente no. Primero tiene que despolarizarse, lo que habíamos visto aparecer el potencial de acción, en donde el ventrículo aún no se contrae. Cuando se despolariza el ventrículo, no es que se contrae al mismo tiempo. El ventrículo se despolariza y milisegundos después se contrae. Y la contracción dura muchísimo. Ustedes pueden ver aquí en este registro electrocardiográfico cómo aquí se despolariza el ventrículo, pero no se está contrayendo aún, ¿sí? Todavía no se contrae el ventrículo, apenas está despolarizado. Luego, prácticamente cuando termina la despolarización, es que el ventrículo empieza a contraerse. Y se contrae, miren cuánto tiempo, todo este tiempo, hasta acá. Incluso el ventrículo empieza a repolarizarse y todavía está contrayéndose. El ventrículo ya se está repolarizando, insisto, y todavía se sigue contrayendo. Entonces la contracción, ya la fase mecánica, ocurre después de la fase eléctrica. Primero ocurre lo eléctrico y luego lo mecánico, ¿sí? E incluso se sigue contrayendo cuando se está repolarizando. Y luego cuando termina ya la repolarización, el músculo empieza a relajarse. Empieza la fase de diástole, ¿sí? En todo esto implica un juego de volúmenes y de presiones, sin duda alguna. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier inquietud. Listo, doctor. Le agradecemos su excelente intervención con respecto al tema y esperamos que el día de mañana también nos pueda acompañar. Claro que sí. Asimismo, a todos los que nos están viendo, agradecer su participación en el taller y recordarles que mañana veremos la morfología del electrocardiograma, así que los esperamos. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como ASOCEM UNL, para enterarse de nuevos proyectos. Muchas gracias. Gracias.